Lucas 16, 19 al 31. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos, y la hemos leído. Y en este pasaje maravilloso, famoso, confrontador, vamos a meditar nuevamente en este domingo. Hace 8 días les dije que esta parábola nos enseña 5 realidades de la muerte. El domingo pasado solo alcanzamos a ver 2 realidades. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, estudiaremos las otras 3 realidades de la muerte que el Señor Jesucristo nos enseña en esta parábola. Para refrescar la memoria a los que vinieron hace 8 días y enterar a los que no vinieron, la primera realidad que nos enseña la parábola es que la muerte es una realidad que no respeta edad, ni condición social, ni condición religiosa. La parábola nos enseña que así como murió el mendigo, murió también el rico. Que así como muere el religioso, también muere el inconverso. No hay distinción en este asunto. La muerte es algo que tenemos que enfrentar. Es una realidad dura y cruel que se da por el pecado en el hombre. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Como el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El diablo quiere que no pensemos mucho en el día de nuestra muerte, o por lo menos quiere que la miremos como algo muy lejano, como algo que todavía está muy lejos de nosotros. Pero la realidad es que la muerte puede llegar en cualquier momento, sin importar la condición social, sin importar la condición religiosa, sin importar la edad. Porque uno cuando está joven cree que se va a morir solo cuando está viejo, pero la realidad, la historia, el diario vivir nos enseña que eso no es verdad,
Así como muere el viejo, también muere el recién nacido. Así es que la muerte es una realidad. La segunda realidad que vimos hace 8 días y que nos enseña la parábola es que es una realidad que nos muestra que después de la muerte solo existen 2 lugares para el alma: el cielo o el infierno. Eso nos enseña esta parábola. El cielo o el infierno. No hay lugares intermedios, hermanos. O vamos al cielo o vamos al infierno después de la muerte. También les dije, hermanos, que en esta parábola Cristo nos corre el velo. Óiganlo bien, en esta parábola Cristo nos corre el velo para dejarnos ver. ¿Qué nos deja ver? Nos deja ver con imágenes de esta vida lo que pasa con las personas después de la muerte. Esta parábola es como una ventanita en la cual Cristo nos permite ver lo que pasa con las almas de las personas que mueren, lo que pasa después de la muerte. Después de la muerte, mientras llega el día del juicio final. Es decir, Cristo, con la descripción de esta parábola, nos permite comprender dónde y en qué estado están las almas, tanto de los creyentes como de los inconversos, hasta que llegue el día del juicio final. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde estará el alma de fulanito, de sutanito, de mi papá, de mi mamá? Pues solo Dios lo sabe, ¿no? Pero porque nosotros no sabemos si realmente una persona fue salva o no. El único que realmente lo sabe es Cristo o el Padre. Nosotros damos por sentado y creemos que una persona que cree en Cristo y muere creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador, va al cielo. Y también creemos que el que muere en sus delitos y pecados sin arrepentirse, va al infierno. Pero el único que realmente sabe si el que decía creer en Cristo fue al cielo es Dios. Y aquí el Padre, por su Hijo Jesucristo, nos permite ver en dónde va, o a dónde va, perdón, el alma de la persona que muere, bien sea al cielo o bien sea al infierno. Solo hay 2 lugares hasta el día del juicio. Vamos a mirar entonces la tercera realidad que nos enseña esta parábola. Y esta tercera realidad es que después de la muerte nadie puede salir del lugar a donde va su alma después de que muere. Después de la muerte, nadie puede salir del lugar a donde va su alma después de que experimenta la muerte. Una vez, noten lo que dice los versículos 24 al 26. Está Lázaro en el Hades. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué estaba experimentando el rico inconverso?
tormento del infierno. Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. ¿Qué nos muestra este relato que acabamos de leer? Lo que nos deja ver es que una vez la persona muere, queda confinada para siempre, bien sea en el cielo o bien sea en el infierno. En el cielo si creyó en Cristo como su Señor y suficiente Salvador, y en el infierno si lo rechazó y nunca se arrepintió de su maldad. Dice el texto que acabamos de leer que entre el cielo y el infierno hay una gran sima, y la palabra sima está con S, que significa profundidad, porque también existe la palabra cima con C, que significa altura o cumbre. Aquí habla de una profundidad, hay una gran sima, un gran abismo, una profundidad tan grande que nadie puede pasar de un lado al otro. Así lo describe la parábola. Lo que nos indica y lo que nos quiere decir es que es imposible que alguien que esté en el infierno pueda pasar al cielo, o al contrario. El catolicismo romano ha enseñado por siglos, óiganlo bien, ha enseñado por siglos la falsa doctrina del purgatorio. Esta falsa doctrina fue enseñada por el Papa Gregorio el Grande entre los años 540 y 604 después de Cristo. Él fue el que comenzó con esa idea, a introducir esa idea en el catolicismo. ¿Cuál fue la idea que introdució el Papa Gregorio? Según la Iglesia romana, existe un lugar entre el cielo y el infierno donde las almas que no fueron totalmente purificadas en la tierra por la gracia de Dios pueden purgar sus pecados por los cuales no pagaron en la tierra. Eso nos indica que hay un chance después de la muerte. Eso es lo que enseña la doctrina del purgatorio. Esta doctrina es abominable por dos razones fundamentales. Número uno, en primer lugar, porque insulta el perfecto sacrificio de Cristo. Esta doctrina insulta el perfecto sacrificio de Cristo, porque da a entender que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para purificar los pecados de los creyentes arrepentidos aquí en la tierra, y que es necesario un lugar para purgarlos y para purificarlos. Eso es un insulto al sacrificio perfecto de Cristo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Dice Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Allí está hablando de su muerte. Cuando Él murió, se presentó como ofrenda ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
el sacrificio único y perfecto de Cristo, dice el texto, que fue suficiente para quitar de en medio el pecado. Por lo tanto, la doctrina del purgatorio es totalmente ajena y contraria a las Sagradas Escrituras. Niega el perfecto sacrificio de Cristo. El texto dice claramente que Él se presentó una vez para siempre para quitar el pecado de en medio. Ahora adelántese, por favor, a Hebreos 10, versículos 12 al 18. Dice así el Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido 3 veces, una vez, ¿y para cuándo? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Después de que Él se ofreció, se sentó a la diestra de Dios, símbolo de que el Padre aceptó su sacrificio. No se preocupen, que es la voz de Dios. Hermanos, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y escuchen lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una sola ofrenda, ¿qué hizo? Perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo es testigo de eso. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Solo la ofrenda de Cristo, ya no hay más ofrendas por el pecado. Esa doctrina también que hoy en día se ha metido en la iglesia cristiana evangélica, de decir que tenemos que hacer liberaciones posteriores, extras, para quitar el pecado, los pecados generacionales, niega la suficiencia del sacrificio de Cristo. Porque Cristo, si creemos realmente en lo que Él hizo, Él quitó para siempre toda maldición y todo pecado de nosotros. Su sacrificio fue suficiente y perfecto para estos fines. ¿O no es así? Para siempre nos ha hecho perfectos. Él no nos hace perfectos a medias, para siempre. Lo que pasa es que sí hay en nosotros un proceso de santificación. Pero el que comienza en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. En segundo lugar, la doctrina del purgatorio es abominable porque ofrece falsa esperanza a los pecadores. Con esta doctrina del purgatorio, el pecador puede morir pecando y esperanzado en que puede arreglar su situación espiritual y pecaminosa después de la muerte, lo cual es falso. Porque ¿qué nos indica la parábola, hermanos? Que después de que la persona muere, no hay tutías que valgan, ¿sí o no? Ya nada se puede hacer. Cristo nos enseña que después de la muerte el alma va directamente sin escalas. Directamente y sin escalas, bien sea al cielo o bien sea al infierno. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y aconteció que murió el rico y fue sepultado. Y después nos muestran que estaba ¿dónde? En el Hades en tormento. No estaba purgando sus pecados. Estaba en el Hades de una vez. Fue directamente y sin escalas al infierno. De tal manera, pues, que cuando una persona muere, ya se ha decretado su lugar en la eternidad. Bien sea el cielo o bien sea el infierno. Si va al infierno, de allá jamás podrá salir. El destino de una persona se determina, el destino eterno de una persona se determina antes de morir. Después de la muerte es imposible arreglar su destino eterno. Por eso ustedes son privilegiados al poder escuchar estas cosas, porque el Señor nos ama y nos da el tiempo para que podamos arreglar su situación o nuestra situación espiritual. Nuestro destino eterno se arregla aquí. Verso 26 de la parábola. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El rico quiso arreglar su destino eterno después de morir, pero ¿qué pasó? Ya era imposible. Es aquí, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, es aquí donde se arregla el destino eterno. Y solo Cristo puede darnos el destino directo al cielo y sin escalas. Solo Cristo, mi amado hermano. Miremos entonces la cuarta realidad que nos enseña esta parábola. Y esta cuarta realidad es que después de la muerte, los muertos no pueden hacer nada por los vivos, ni los vivos por los muertos. ¿Les suena familiar esa doctrina y esa costumbre en este país y en Latinoamérica? La costumbre de creer que el muerto puede hacer algo por el vivo y el vivo por los muertos. ¿Les suena? Claro, nosotros fuimos creados en esa cultura religiosa. Pero esta parábola nos enseña claramente que esto no es así. Noten lo que dice los versículos 27 al 31. Entonces le dijo, después de que quiso arreglar su destino eterno después de la muerte, el rico ahora dice, te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí tenemos claramente lo que les acabo de decir. Los vivos, la realidad de la muerte nos enseña que tanto los vivos como los muertos no pueden hacer nada el uno por el otro. Al comprender el rico de la parábola que era imposible salir del Hades, apeló a otra falsa doctrina católico-romana, la doctrina de la mediación de los muertos por los vivos y de los vivos por los muertos. Aquí podemos darnos cuenta que este rico murió con convicciones católico-romanas, ¿sí o no?
ese rico murió con convicciones católico-romanas y estaba en el infierno con convicciones católico-romanas. Aunque en ese entonces el catolicismo todavía no existía cuando Cristo dio esta parábola. Pero recordemos que las doctrinas católico-romanas tienen su origen en las doctrinas babilónicas. Por lo tanto, este rico tenía doctrinas babilónicas, paganas. Él dice: envía a Lázaro a la casa de mi padre para que les testifique a mis 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía este hombre? 5. Y les diga que yo les mandé decir que el cielo es verdadero y que el infierno también es verdadero, que no es un cuento el infierno, que se arrepientan y no vengan ellos a este lugar de tormento. Vaya, padre Abraham, envía a Lázaro. Todavía estaba acostumbrado a mandar, porque como tenía plata, allá también quería mandar y quería arreglarlo. De pronto antes le dijo: padre, si quiere le doy ahí platica. Pero ¿cuál fue la respuesta del padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero el rico, después de oír la respuesta que el padre Abraham le da, enraizado en su propio razonamiento, pensaba que si alguien de entre los muertos regresaba a la tierra, se arrepentirían sus hermanos y no irían al infierno o al lugar de tormento. Noten la insistencia de él. Abraham le dijo, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya con eso era suficiente. No hay otra manera sino leer la Biblia y creer el mensaje de la Escritura. Entonces él dijo, insiste: no, padre Abraham. Enraizado en su razonamiento, en sus convicciones religiosas, dice: no, padre Abraham, pero si alguno se levantare de los muertos y va y le testifica a mis hermanos, estoy seguro, padre Abraham, que ellos se arrepentirán y no vendrán a este lugar de tormento. Pero Abraham vuelve a decir que aunque alguien regrese de entre los muertos, tampoco se van a arrepentir sus hermanos. Hermanos, en lo personal, influenciado yo por el catolicismo romano o por la tradición católico romana, por mucho tiempo, yo creí que el alma de mi padre podía ayudarme desde el cielo. Cuando mi papá murió yo tenía 13 años y fue muy duro para mí. Yo lloré desde lo profundo de mi ser y fue un dolor tremendo la muerte de mi padre. Enraizado en esas convicciones católico-romanas, yo oraba a mi padre y yo estaba convencido que mi papá me escuchaba y que me veía desde el cielo, de los muertos, de los hermanos y de los familiares que han muerto. Cierto que eso está enraizado en la cultura religiosa de Latinoamérica. Creemos que nuestros familiares muertos nos ven y nos escuchan desde el cielo y nos pueden ayudar. Creía que cuando le oraba podía él escucharme y verme y ayudarme. En mi ignorancia espiritual, yo le daba atributos de Dios al alma de mi padre. Atributos que solo tiene Dios. Usted escucha en la televisión cuando muere una persona, un importante, Él nos ve desde el cielo y desde allá Él nos ayuda. ¿Sí o no? Esa es una cultura que está metida. Pero según la Biblia, ¿eso es verdad? No, hermanos, no. Yo le daba atributos de Dios al alma de mi padre, pero la Biblia ¿sabe qué enseña? Que consultar los muertos es abominación a Jehová, que confiar en los muertos es pecado, es abominación. Ningún hombre que haya muerto, por más santo que haya sido, puede ayudar a los vivos. De la misma manera, ningún vivo puede ayudar a los muertos, ni con misas, ni con responsos para sacarlo del purgatorio, porque no puede y porque no existe purgatorio.
En primer lugar, porque un vivo no puede ayudar a un muerto, porque es algo que está prohibido, no se puede. Y tampoco puede ayudarlo porque no existe purgatorio. El que está en el infierno está. Punto. Eso es lo que nos revela la Escritura. Noten lo que dice Eclesiastés capítulo 9, 5 al 6. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6. Esto nos ayuda a comprender que el muerto no puede hacer nada por el vivo y el vivo por el muerto. ¿Listos? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Qué sabemos los que vivimos? Que hemos de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más, escuchen bien, tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que una vez muere una persona, ya no vuelve a tener parte en este mundo, ni injerencia en este mundo. Pero yo creía que el alma de mi papá me ayudaba y me iba al cementerio y conversaba con el alma de mi papá en la tumba, como tal vez han hecho muchos aquí. Hermanos, ¿por qué hacíamos esto? Por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hoy nosotros tenemos la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio de nuestro Salvador, que ya nos ha sacado de esa ignorancia por su gracia. Y podemos entender que el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? No la Virgen María. La Virgen María murió y no hay evidencia bíblica ni histórica de que ella haya sido asunta al cielo. Ella murió. Por lo tanto, invocar a la Virgen María es invocar ¿a quién? A un muerto. Y la Biblia condena y tiene como abominación el consultar los muertos. Noten lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 27. Levítico capítulo 20, versículo 27, hermanos. ¿En qué parte de la Escritura nos dice que la Virgen María no murió y que fue asunta? Muéstreme en un versículo. Ni en los libros apócrifos, nada de eso aparece. Noten lo que dice Levíticos 20 al 27, capítulo 20, verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare ¿qué? Espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Cómo consideraba Dios eso de invocar muertos? Un pecado. Y un pecado que era castigado en la antigüedad con la pena de muerte. Adelántese a Deuteronomio capítulo 18 y tenemos algo más claro. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así: cuando entres, verso 9 del capítulo 18, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, es un mandato al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, no aprenderás a hacer según las ¿qué? Las abominaciones de aquellas naciones. Vamos a mirar cuáles son las abominaciones paganas que Dios condena. Verso 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Usted le gusta consultar el tarot? ¿Le gusta consultar el horóscopo? Todas esas cosas es condenable por Dios. Ni encantador, ni adivino, ni mago, que voy a que me lean el tabaco, que me lean las cartas,
ni mago, ni quien ¿qué? Consulte a los muertos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová su Dios. Amén. Más claro no canta el gallo, ¿cierto? Está claro que están prohibidas esas prácticas. Y no podemos disfrazar las prácticas paganas y abominables con un manto religioso cristiano, que es lo que hace el catolicismo romano, y que ha inculcado esas costumbres y esas prácticas a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes católicos romanos desconocen las sagradas escrituras. Pero cuando uno conoce las escrituras, la venda le es quitada. Y ahora podemos caminar en la luz de Jesucristo. Miremos la quinta realidad que nos enseña esta parábola del rico y Lázaro. Esta nos enseña que solo hay una solución, y nada más que una solución, para evitar ir al tormento eterno del infierno. Versos 28 al 31. El rico rogando dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar ir al lugar de tormento? Oír a Moisés y a los profetas. Luego sigue diciendo: entonces dijo el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, imagínense lo que dice Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, tampoco se van a arrepentir, aunque alguien se resucite y vaya y les testifique. Hermanos, la única solución para evitar ir al tormento eterno está en esta vida y antes de morir. Y esa solución es creer el testimonio de las sagradas escrituras. Cuando Cristo hace referencia, o la parábola hace referencia a Moisés y a los profetas, se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento. Moisés y los profetas, Moisés los primeros 5 libros y los profetas todo el resto de las escrituras. Las escrituras del Antiguo Testamento, ahí hablan solo del Antiguo Testamento porque en ese entonces solo estaba escrito el Antiguo Testamento. Hoy en día ya tenemos el compendio completo de las Sagradas Escrituras con el Nuevo Testamento sellado con el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento hablan y testifican de Cristo el Salvador, por medio del cual solamente el hombre puede llegar a ser salvo. Esto nos da a entender que el testimonio de las Sagradas Escrituras es suficiente para la salvación del pecador, porque en ellas se revela el único medio de salvación para el hombre pecador. Solo hay un mediador, y ese mediador es Cristo el Señor. Hermanos, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado. Hoy nosotros tenemos más luz que la que tuvieron los habitantes del tiempo del Señor Jesucristo, porque tenemos la revelación del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Así dijo Martín Lutero:
el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Hoy tenemos la plena luz del Evangelio ante nosotros. El mismo Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, no lo busquen, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A dónde encontramos el testimonio de Cristo? Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo el Salvador. Por eso, si no oímos el testimonio de Cristo revelado en las Sagradas Escrituras y no creemos el testimonio de Cristo como Señor y Salvador revelado en las Sagradas Escrituras, es imposible ser salvos. Y eso es lo que el padre Abraham está diciendo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oyen el testimonio del Salvador revelado en el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Y qué pasó con los judíos, hermanos? Cristo resucitó muertos, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Y qué pasó? ¿Creyeron? No, resucitó entre los muertos y trataron de comprar la guardia romana y de ocultar de que él había resucitado. No creyeron. Se cumplió lo que este rico le pidió al padre Abraham y aún así no creyeron. Alguien se levantó de los muertos y no creyeron. Ese alguien fue Cristo. Se levantó de los muertos venciendo la muerte y el pecado, triunfando sobre las potestades satánicas en la cruz del Calvario, hermanos. Y aún así muchos no creen. El único medio para salvarnos es Cristo, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Amén. Por eso debemos llenarnos de esta convicción. Cristo, solo Cristo, hermanos. Noten lo que dice Juan 5, 22 al 24. Allá sí quiero que vayan, hermanos. Juan 5, 22 al 24. Juan 5, 22 al 24 dice, léalo usted con sus propios ojos esta revelación tan maravillosa. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, es decir, es verdad lo que les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene esa persona? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Tenemos que predicar eso a los que no lo conocen, hermanos. Tenemos que decirle que hemos estado engañados por siglos en una religión que ha enceguecido la conciencia de las personas. Solo Cristo puede darnos la salvación, hermanos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, por más milagros que se hagan, si no creemos en el sacrificio único, suficiente y perfecto de Cristo, de nada servirá nuestros rezos, de nada servirán nuestros responsos, lo que paguemos, las misas, nada, hermanos, nada. Y recordemos que nuestro destino eterno se define ¿a dónde? ¿Aquí o allá? Aquí, hermanos. Para terminar, hermanos, unas reflexiones. El rico pobre, yo le digo rico pobre porque aquí en la tierra era rico, pero allá era ¿qué? Pobre. El rico pobre hizo una oración allá en el infierno que salió de lo profundo de su corazón y la hizo humillado y con profunda necesidad. El grave problema fue que esa oración la hizo demasiado tarde. La hizo cuando yo estaba en el infierno, donde no hay esperanza alguna de ayuda para el que clama. Tremendo saber que los que están en el infierno también claman a Dios, pero allá no son ¿qué? Oídos, escuchados.
Que nuestras oraciones no lleguen a ser demasiado tarde, hermanos. Esta oración que hizo este rico, la hizo de lo profundo de su corazón. ¿O no es así? Y con profunda necesidad. Allí su sed espiritual no podía ser quitada. Tengo sed. Entiéndase eso como la sed de Dios, la sed espiritual. Pero allí su sed espiritual no podía ser calmada. Porque Cristo, el agua de vida, solo quita la sed al que viene a Él arrepentido, porque Él es el agua de vida eterna. ¿O no es así? El que cualquiera que tomare de esta agua, le dijo a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Intercedió este rico, pobre, con profundo fervor y con profunda preocupación por su familia. Allí se volvió evangelista el hombre. ¿A dónde se volvió evangelista? En el infierno. Preocupado por su familia, para que no se condenara. Movió cielo y tierra para ver si se podía salvar la familia. Pero ¿cuál fue el grave problema de esa intercesión y de ese interés misionero? ¿Que lo hizo a dónde? Demasiado tarde, cuando estaba en el infierno, donde el que se pierde no puede hacer nada por los vivos. Recuerden eso, el que se pierde y el que está en el cielo tampoco puede hacer nada por los vivos que están en la tierra. La parábola nos enseña que el rico no se condenó por ser rico y que Lázaro no fue al paraíso por ser pobre. Muchas personas tienen la falsa concepción de que por haber pasado sufrimientos, dolores y necesidades en esta vida, Dios está obligado a darles el cielo después de que mueren. Porque dicen, yo he sufrido mucho en esta tierra, yo estoy seguro que después de que muera, Dios me da la recompensa en el cielo. Pero el pobre no se salva por ser pobre. El pobre se salva por arrepentirse y creer ¿en quién? En Cristo como su Señor y Salvador. Esta falsa concepción no tiene fundamento ni sustento bíblico. Por el contrario, la parábola nos enseña que la única manera de ir al cielo e evitar ir al infierno es oyendo y creyendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El rico se condenó porque no creyó de Cristo lo que estaba revelado en la ley y los profetas. Mi estimado hermano que me escucha, que el día de su muerte usted no se vaya a llevar una gran sorpresa. Que el día de su muerte los ángeles de Dios lleven su alma al paraíso. Y eso solo usted lo puede arreglar desde ya. ¿Cómo, hermano? Creyendo de todo corazón en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Él murió en su lugar y Él recibió la ira del infierno para que usted no la recibiera. Recíbelo hoy. Crea profundamente que lo que hizo Cristo es suficiente para limpiarlo de toda su maldad. ¿Qué hace usted con la Biblia que tiene en sus manos semanalmente? ¿La coge solamente el domingo y entre semana no la vuelve a tocar? Lea las Escrituras porque en ellas está el testimonio del Salvador. Este rico confiaba en su dinero, en sus falsas ideas preconcebidas acerca del perdón y de la muerte. Nunca consideró que era un miserable pecador que necesitaba de un Salvador. Usted y yo somos miserables pecadores que necesitamos del Salvador del cielo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánto hace que usted tiene la Biblia en sus manos, en su casa? No desprecie ese testimonio, porque la palabra es la que le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Y pregúntese hoy si realmente ha creído en el testimonio de Cristo revelado en las Sagradas Escrituras.
¿Cómo hago para saber eso, pastor? Pues mire su vida. Su vida ha cambiado, su vida ha sido transformada. Trata mejor a su esposa, trata mejor a sus hijos. Le duele pecar. No está contento cuando no se congrega. Siente punzadas en su conciencia y desea fervientemente conocer y servir a Dios. Pregúntese esas cosas, hermanos. Que Dios les dé su gracia para entender estas verdades. Coloquémonos en pie. Padre Santo, en esta mañana damos gracias a ti por la palabra que nos has dado, por recordarnos, Dios, el mensaje de tu salvación, pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque tú, Señor, al revelarnos la verdad que está en las Sagradas Escrituras, nos permites comprender y entender la luz de tu verdad. Gracias por saber, Señor, que tenemos un poderoso Salvador, que dio su vida en rescate por nosotros, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y su sacrificio fue suficiente y perfecto para lavarnos y limpiarnos de nuestras maldades. Ayúdanos, Dios, a seguir firmes y creyendo en tu verdad. Te alabo y te doy gracias por todos mis hermanos aquí reunidos. Te alabo y te bendigo, Señor, por bendecirles y por permitir que tu palabra penetre hasta lo profundo de su corazón. Santo Espíritu de Dios, sé tú el divino Maestro, confirmando tus palabras en sus vidas en el diario vivir. Que tú, Señor, seas su único asidero, su único y suficiente Salvador. Te doy gracias y te bendigo, Padre eterno, porque tú nos escuchas, porque no venimos a ti en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. Y por eso tú nos escuchas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén.